¿Te has preguntado sobre la importancia de cerrar ciclos? ¿Te has dado la oportunidad de cerrar algún ciclo en tu vida? La pasada semana habíamos hablado sobre la gratitud en el cierre de ciclos. Hoy estaremos hablando sobre el perdón, el pedir perdón, el perdonar y perdonarte para poder soltar y cerrar un ciclo de forma saludable. Aquí en Transformando tu pérdida en oportunidad con Ine Gaitán desde Colombia. Bienvenida Ine Gaitán a esta segunda parte de Cerrando Ciclos. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de perdonar, de pedir perdón y de perdonarme a mí como ser humano para poder soltar, sanar y reiniciar en este proceso llamado vida. Como todos los programas, iniciamos con una acción de gratitud y una afirmación positiva. Y hoy damos gracias al Creador por la oportunidad de cerrar ciclos. Y nuestra afirmación para el día de hoy es: hoy elijo perdonar y perdonarme para poder soltar y sanar. Ine, la pasada semana Hola. dialogamos y te quedaste, mira, nos quedamos ahí en un tema que encajó con el tema de la otra semana, y fue que esa importancia de poder comenzar a hacer cosas que dejamos de hacer a causa de la pérdida que enfrentamos. Y eso me encanta porque precisamente con María Jurado hablamos sobre ese tema. Y fíjate, el ser humano, cuando se da la oportunidad de cerrar ciclos de una forma saludable, se da la oportunidad de experimentar nuevas cosas en su vida y de crear nuevas memorias. ¿Qué tú piensas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Y de eso se trata, porque es una historia nueva que estamos empezando. Y, y vuelvo y digo, si pasa justo en este momento de nuestra vida, es por algo, pero no es para que nos quedemos ahí en, ay, ¿por qué será? Sino es entrar a ver cómo estoy yo viviendo mi vida para volver o a retomar o a también dejar ir lo que ya no me está sirviendo. Y eso no quiere decir en un proceso de duelo, no quiere decir olvidar a nuestro ser querido, sino todo lo contrario, ¿no? Es como limpiar ese polvo que hay a veces por Sí, ahí. definitivo, Sí. definitivo. Fíjate, Ine, en este proceso de poder cerrar ciclos y poder llegar a ese punto de construir nuevas memorias, de hacer cosas que antes no hacía o que hacía y dejé de hacer, es bien importante el poder perdonar. Y cuando hablamos del perdón, el perdón viene de varias vías. Viene el te perdono por y perdóname por. Ujú. Y dentro de ese te pido perdón o te perdono por, o perdóname por, también está el me perdono por. Porque Ujú. muchas veces, ok, tenemos el hecho de perdonar a esa persona, ya sea porque se haya ido de una forma repentina, de porque no podemos entender por qué ella no está, o perdimos el trabajo y no sabemos. Pues mira, es importante esa esencia de te perdono por. Y simplemente cuando elegimos ese te perdono por, lo que estamos es limpiándonos y de toda Ujú. carga, de toda fuerza que lleva con nosotros un peso mayor. Y me gustaría que nos pudieras abundar un poquito sobre este sentido de perdón y los beneficios de esto en el cierre de ciclos. Ujú. Primero hay que tener en cuenta que el perdón, si no se hace de una manera sincera y honesta, no sirve de nada.
El perdón también está, Ana, ligado a creencias y costumbres de cada persona, ¿no? Donde vive. Las creencias religiosas son ahí muy fuertes. Entonces, ahí la invitación es para un cierre de ciclos, es de verdad habernos dado el permiso de adentrarnos en eso a lo que queremos pedir perdón, que nos perdonen o perdonarnos a nosotros, ¿no? Porque es ahí con qué intención lo vamos a hacer. Si estamos, digamos, influenciados por el entorno, que a veces es como usted se portó mal, usted no sé qué, usted tiene que pedir perdón y se volvió algo como tan superficial, ¿no? Como perdóname, pero realmente no está a conciencia ni sabemos la importancia que tiene el decir esa palabra, ¿no? Como ese potencial tan grande y energético que nos puede o ayudarnos a sanar y hacer un cierre, digamos, natural que fluya, o nos puede seguir creando daño, ¿no? Entonces, aquí es como de acuerdo a lo que soy yo, a lo que pienso, a lo que siento, a, a- a mis acciones, es este perdón. Primero, yo me perdono por haberme permitido. Nosotros nos permitimos a veces que trapeen con nosotros de una manera horrible, así decimos en Colombia, que es como, ¿no? Y en estos momentos de dolor, le damos siempre el poder a otros porque nos sentimos que no podemos, que no pensamos, que no somos buenos para nada y resulta que, que es de realmente de decir, ok, si voy a pedir perdones, ¿a quién? ¿No? Si es el caso de que no pude decirlo, podemos hacerlo con la intención. Si de pronto murieron antes, ¿no? Y quedaron muchos pendientes. Yo digo que lo importante es las ganas de querer hacerlo, poner una intención y tener muy claro ese perdón en mí, qué efecto quiero que haga. Si quiero paz o si realmente va a ser por salir del paso o realmente cómo voy a, yo a conectar con este ser que falleció para que le llegue mi perdón y también de qué manera conecto yo para haberme permitido, digamos, actos que requieren de mi perdón para mí, ¿no? O sea, es como en todos con todos. ¿Sí? Sí, no, definitivo. Y que cuando esto surge, entonces llega ese, cuando te das el permiso y la oportunidad de perdonar, de pedir perdón y de perdonarte a ti como persona, porque a veces creamos culpas y es hora ya de Sí, soltar, ¿verdad? Esa culpa que viene a veces creada por nuestras creencias. Así que cuando elegimos este te perdono por, te estás liberando. Cuando dices ujú, perdóname por, lo estás haciendo en dos vías. Y sí, cuando tú eliges este me perdono a mí por, realmente estás llevando a ese cierre de ciclo para poder soltar lo que tengas que soltar. Si fue una clarísimo. relación, si es por la pérdida a través de la muerte de ese ser, de un ser querido. Y lo más importante en esto es que la persona no tiene que estar presente, Presente. lo puedes hacer aplicando cualquiera de las estrategias que se mencionaron en el programa anterior, trabajado por María Jurado, sobre la importancia de expresar. Y Ujú, en la medida que tú expresas ese te perdono por, perdóname por, cuando lo traes a manifestación y lo escribes, estás soltando una carga emocional que te está llevando a sanar, sí, para luego entonces empezar una reintegración a la vida, o una, más que reintegración, bueno, sí, sería una reintegración a este proceso que llamamos vida, viendo la muerte y la pérdida desde otro cristal, con otros lentes. ujú, sí, así es.
Además, porque mira que el perdón también depende mucho, em, no se trata siempre de validar los actos de la otra persona Ujú. y que la otra persona, digamos, ya esté muerta, tampoco hace que sus actos hayan quedado limpios, ¿no? Por decir algo, porque el daño quedó hecho. Entonces, es ahí ver que no es el perdón, no es para realmente validar los actos de la otra persona que generaron daño en mí, sino es para yo poder encontrar la paz y seguir tranquila en mi proceso. ¿No? Porque ahí eso también requiere, digamos, como de entrar a ver la situación, en qué se da, quién era la persona. Tocaría entrar a ver eso, si realmente también, hablando de culpa, si realmente sí existe la culpa o no, porque acuérdate que la culpa va disfrazada de frustración. Definitivo. Y eso es muy importante y muy puntual, eso que acabas de decir, que la pérdida, lo que no es, digo, la culpa, perdón, no es la culpa en sí, sino el Ujú, sentido de frustración de lo que hice y no pude hacer, lo que dije y no dije, o lo que dije y causó X o Y daño. ¿Ok? ujú. Y eso es bien importante poderlo reconocer, poderlo expresar y trabajar de una forma Elaborar. saludable. Ujú. Y entonces te pregunto, Ine, a Sí. través de las artes plásticas, ¿cómo esto nos ayuda? Porque las artes plásticas están aquí, tú sabes, envueltas. ¿Cómo a través del arte nos podemos ayudarnos a nosotros a cerrar ciclos? Sí, mira, em, yo entiendo, a ver, para mí el haber, digamos, fueron 3 cosas. Fue la muerte de mi papá, justo en ese momento me invitan a una exposición y yo lo primero que decía era, ¿cómo voy a yo a pensar en una exposición si lo que menos quiero hacer es crear? O si no es contar todo este dolor y esto tan horrible que estoy viviendo. Finalmente la persona de la exposición me dice, no me puedes decir que no, así que adelante. Y tuve todos mis momentos de o sea, tuve todos los momentos por los que pasa un doliente, un duelista, los tuve todos. Y antes de que saliera ya el resultado de la obra en sí, que para mí no fue tan importante eso, tuve una crisis fuerte, donde eso que toca uno fondo, que en los acompañamientos uno ve que tocan fondo y tienen que tocar fondo para que salgan y ahí tomen la decisión de yo qué voy a hacer, o sea, cómo sigo. Y así fue. Yo venía ya, digamos, teniendo información sobre qué era el duelo, porque me había como metido en eso, pero el tema del arte para mí fue la herramienta perfecta porque me ayudó a comprender la importancia del proceso creativo, que eso lo tiene, digamos, la creación de una obra de arte, pero eso también lo tiene el duelo. Es como a partir de una situación, ¿no? Tú la vives, la sientes, buscas la manera de expresarlo y empiezas a hacer tangible lo intangible de estas emociones y después ya te vas dejando llevar en ese proceso creativo y todos somos creativos. Entonces, el arte se junta, para mí, es en ese proceso del hacer, que ya cuando uno termina de elaborar el duelo, que ya la cicatriz cerró y que dicen ya no hay más dolor, ¿cierto? Porque se ha transformado. Ahí es donde uno podría decir, esta es la obra maestra que abre además infinitas puertas a esta nueva vida que tengo. Y eso, ahí es donde yo me junto con el arte. Y ya si tú resuenas con pintura, escultura, baile, no sé, danza, teatro, lectura, escritura, ya con lo que tú resuenes, eso ya es un adicional más, pero es vivirte el proceso, yo digo a vivirlo sin compasión, con toda y sí, Y eso por es bien ahí. importante porque te estás permitiendo entonces reconocer, como hemos hablado en los programas anteriores, reconocer el dolor
para entonces poderlo transformar en una oportunidad en tu vida. Y eso es fundamental en medio de este proceso, porque con esto buscamos detrás, cuando elegimos vivir nuestro proceso, elegimos también cerrar un ciclo. Y cuando atravesamos este poder de cerrar ciclos, desde el agradecimiento, desde el perdón, yo digo en 3 vías: el Claro. perdonar a la otra persona, el tú pedir perdón y perdonarte a ti como ser Sí. humano, te permites a ti soltar ese peso que tienes y que llevas contigo. Y a su vez, cuando te das ese permiso, transitas un camino hacia la sanidad interior, que no quiere Así es. decir que vas a olvidar el evento, pero lo vas Ujú. a ver con otros lentes y ya no con el mismo dolor, Sí, de sino que te acuerdo. das la oportunidad de transformar ese proceso en una oportunidad en tu vida para tocar otras vidas. Y eso es lo bonito cuando permites transitar este proceso del duelo. Sí, así es. Sí. Ine, ¿cómo las personas, primero que todo, te agradezco por estar en estos 2 programas dialogando sobre la importancia de cerrar ciclos? ¿Cómo las personas pueden contactarte? Tienes un programa en Colombia. Sí. ¿Cómo te podemos conseguir? Bueno, a ti también muchísimas gracias, de verdad, estos espacios son maravillosos y porque además em, para educarnos en duelo pues necesitamos acompañarnos y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, maravilloso, muchas gracias a ti por este espacio. Y bueno, tengo el programa de duelo compartido, duelo diluido del canal Cuando el Duelo Pregunta, son los jueves a las 6:30 hora Colombia. Es un programa muy dinámico donde realmente lo que queremos es dar luz a las personas que nos ven y nos escuchan en sus procesos de elaboración de duelo o también porque quieren aprender a acompañar o simplemente porque quieren aprender del tema. Entonces, los jueves en YouTube, en Facebook también, por Cuando el Duelo Pregunta. Y en redes me consiguen pues en Facebook como Ine Gaitán y en Instagram como Ine Gaitán. Y bueno, y aquí también tenemos, acá somos compañeras de programa también con Ana. Sí, los martes estoy en Cuando el Duelo Pregunta a través del programa Decisiones en el Duelo para la Vida, con una propuesta que se llama Ánclate a la Vida. Y son los martes a Maravilloso. las 6:30 hora de Puerto Rico, 4:30 hora de México y 5:30 hora de Colombia. Ya vamos cogiéndole, cogiéndole el horario internacional. Eso veo. Sí, Maravilloso. pues este ha sido un nuevo programa de Transformando tu Pérdida en Oportunidad y nos veremos el próximo viernes con otro tema poderoso. Mantente conectado y si tienes alguna historia que transformaste en oportunidad, es decir, una pérdida que transformaste en oportunidad en tu vida y quieres hablar sobre ella aquí en este programa Transformando tu Pérdida en Oportunidad, hay un espacio para ti, porque tu historia puede transformar la vida de otra persona que está pasando por un duelo parecido o igual. Recuerda que cada duelo y cada proceso es único y siempre date tiempo y permiso para experimentar tu proceso y si necesitas acompañamiento, no dudes en solicitar la ayuda. Será hasta la próxima. Mi agradecimiento a Expert TV, a Albert que está detrás de cámara. Gracias infinita, Alberto, por toda la ayuda y todo el apoyo. Será hasta la próxima. Bye bye. Chao. Gracias.